¿Puedes orar? Bien, oremos al Señor y demos gracias por este tiempo que nos permite tener en esta semana. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos reunirnos para seguir conociendo, Señor, la revelación de tu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Gracias por todo lo que hemos visto hasta ahora, Señor. Hemos aprendido acerca del gran panorama de toda la Biblia. Hemos visto, Señor, lo que es el Antiguo Testamento como una historia, Señor. Hemos visto la adoración, la fe, la religión del Antiguo Testamento, Señor. Y así que hoy día queremos seguir aprendiendo más acerca de lo que nos enseña tu palabra, especialmente el Antiguo Testamento, donde estamos aquí para aprender y para conocer. Así que abre nuestra mente, pero principalmente nuestros corazones para recibir tu palabra. Sí, Señor. Amén. Bien. Amén. Bendícenos, Amén. bendícenos, Señor. Sí, Señor. Ahí está. César, ¿tú te encargas de mutear? Sí, Yo no sé hacerlo. lo silenciaron Sami, así que tiene que activarse. Ya, ahí estoy. Activo, ya. Entonces ahora podemos partir. Ahí está. El tema de hoy día es un tema que tiene que ver con fácilmente un tercio del Antiguo Testamento, con los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es básicamente adquirir herramientas para poder comprender mejor el Antiguo Testamento y para poder entender que el Antiguo Testamento para nosotros, los creyentes en Cristo, es un terreno amistoso. Nos permite conocer mejor a Cristo, nos permite conocer mejor quiénes somos nosotros y nos permite también entender por qué Cristo es nuestro rescatador, nuestro salvador. Si en el Antiguo Testamento Cristo habría venido en un vacío, habría sido muy difícil que nosotros hubiéramos podido comprender por qué Él tuvo que salvarnos de la manera que lo hizo. Solo el Antiguo Testamento nos entrega eso. Y en esta serie de estudios lo que estamos simplemente es ver el Antiguo Testamento desde diferentes perspectivas. Como César mencionó hace un rato atrás, hemos visto la religión del Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento. La semana antepasada estuvimos viendo los Salmos. Bonito eso, bonita esa sabiduría eterna de los Salmos. Hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a los profetas del Antiguo Testamento. La pregunta que vamos a intentar responder es, ¿qué es un profeta? Primero, esta es una definición mía, así que es absolutamente mejorable, pero un profeta es una persona que habla al pueblo en nombre de Dios. Súper sencilla. No cuesta nada aprenderlo. Un profeta es una persona que habla al pueblo de Dios en nombre de Dios. Para que ustedes entiendan la diferencia, un sacerdote es una persona que representa al pueblo ante Dios. Entonces, un profeta es de arriba hacia abajo, un sacerdote es de abajo hacia arriba, podemos llamarlo así. Dios se comunica, especialmente en el Antiguo Testamento, mediante personas, y estos eran los profetas. Entonces, por ejemplo, mira cómo se inicia. Yo lo hice al azar, no busqué un libro específico, pero mira cómo comienza el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Como dice, palabra profética del Señor contra Israel proclamada por medio de Malaquías. Entonces, Malaquías está hablando palabra de parte de Dios a su pueblo. Entonces, eso es clave en entender lo que es un profeta. Por ejemplo, acá tenemos también Sofonías, otro profeta. Yo también lo saqué así en forma aleatoria, no es que los busqué específicamente, pero la palabra del Señor vino a Sofonías. Y la idea es que Sofonías entonces ahora tenía un mensaje que él que comunicar al pueblo de Dios. Y es muy importante
que nosotros entendamos entonces que cuando estamos leyendo profecía es un mensaje que a Dios le interesa que te llegue, y ese mensaje viene a ti como pueblo de Dios por medio de una persona, que es el profeta. El profeta recibe un mensaje, lo hace suyo y lo comunica. Entonces, cuando estamos leyendo profecía, estamos leyendo mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Puede ser un mensaje de ánimo, puede ser una exhortación, puede ser una severa llamada de advertencia, puede ser una mirada hacia eventos que vienen en el futuro, que les permiten confiar de que Dios tiene el control de la historia, pero siempre es un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Y se da en el contexto de que es el pueblo de Dios. No es a cualquier persona, es al pueblo de Dios. Entonces, siempre que los profetas hablan, ellos hablan en base a lo que ya el pueblo conoce sobre Dios. Eso ya lo vimos, eso ya también lo acabo de decir. Entonces, el contexto del mensaje del profeta siempre es el pacto de Dios con los suyos. Eso lo vamos a ver hacia el final de nuestro tiempo hoy día, que los profetas toman en cuenta la revelación que ya el pueblo ha recibido y sobre esa revelación construyen el mensaje de ánimo, llamado al arrepentimiento, o de esperanza futura, diferentes cosas, todo en base a lo que ya Dios les ha entregado. Van también los profetas acotando el mensaje de Dios. En los profetas entendemos que Dios va a establecer su reino por medio de una persona. Los profetas nos dicen eso, más en forma mucho más específica. Pero está construido sobre todo lo que ya se ha dado en la Escritura. Nunca se debe leer una porción de la Biblia sin tomar en cuenta el mensaje general de toda la Escritura. Nunca cometamos ese error. La Biblia siempre tiene un contexto. El mensaje siempre tiene una base sobre el cual está construido. Los profetas están construidos sobre el hecho de que Dios llamó a un pueblo, estableció un pacto con ellos y a través de este pueblo va a bendecir a todas las naciones. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, podemos entender qué es lo que Dios espera de los suyos. Esto en los apuntes que yo les envié, esto los envié hace como 2 semanas, así que puede ser que a algunos se les haya olvidado leerlo. Estos son simplemente para que nosotros veamos acá los tiempos en que fueron escritos. Perdón, que tengo una línea ahí que no estoy viendo acá, voy a mover esto acá. Los profetas, normalmente los profetas, cuando estamos hablando de profetas, estamos hablando de aquellos que tienen sus escritos registrados en la Escritura. Hay otros profetas orales, como Eliseo, Elías, otros profetas que salen en los libros históricos como Reyes o Samuel. Esos no están considerados. Estos son los libros profetas que escribieron eso terminó siendo un libro en la Escritura. Los más antiguos serían Amós y Jonás, eso es en el siglo VIII. Amós escribió cuando todavía existía el Reino del Norte, él desafió al Reino del Norte, y aquí va disminuyendo. Y el profeta, el último libro profético, en general se considera a Malaquías. Debo decir que aquí está considerado Daniel como libro profético, pero Daniel es un libro especial, porque tiene mucha literatura apocalíptica, pero que también hace mirar hacia los días futuros, cuando Dios va a establecer su reino. Así que en ese sentido cumple el parámetro amplio de un libro profético. Entonces, aquí ustedes tienen un pequeño cuadrito y es súper bueno que nosotros tengamos en nuestra mente este tipo de cuadritos que nos permiten identificar. Los profetas fueron activos en alrededor de 3 siglos. Cuando el pueblo inició su declinación espiritual, ahí aparecen fuertemente los profetas y termina poco después del retorno, cuando el pueblo se da cuenta de que volver desde Babilonia no fue volver al reino idílico que ellos estaban pensando,
y ahí los profetas que post-exílicos normalmente hacen mirar hacia el día del Señor, cuando Dios va a enviar a su Mesías, a su ungido, para rescatar a su pueblo. Entonces, en Malaquías es el último libro, que todos esos libros terminan con un sentido de expectación. Algo va a venir, algo va a suceder, y ahí se va a poder cumplir todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, este cuadrito, no quiero hablar mucho más de él, es bueno que ustedes tengan siempre una imagen mental de dónde están hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de Daniel, es un libro escrito en la primera deportación hacia el exilio, y abarca 4 reyes babilónicos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que abarca casi todo el exilio. Entonces, esta es la fecha inicial. Aunque hay muchos dicen que Daniel, por ejemplo, escrito bastante más tardío, pero el mensaje de Daniel y canónicamente nos hace hablar de la época babilónica, y así nosotros lo tomamos. Ezequiel acá es un libro escrito durante el exilio. Es el libro escrito a un pueblo que está exiliado, por uno exiliado. Ezequiel también estaba exiliado junto con el resto del pueblo en Babilonia. Es para que esto, Ageo y Zacarías son profetas de la vuelta, son profetas que exhortan al pueblo a acercarse a Dios, a reconstruir su comunidad, a reconstruir su relación con Dios. Entonces, esto es simplemente para que lo tengan en mente. Yo hice pequeños comentarios que nos permiten ubicarnos cuando estemos leyendo cualquier profeta. ¿Qué caracteriza a los profetas? Lazos comunes que vemos desde los grandes profetas como Isaías o Jeremías hasta los profetas más pequeños como Malaquías, el último. Hay cosas en común para todos ellos. Lo primero es que son personas comunes y corrientes. Ese es el lenguaje del librito. Personas comunes, personas como tú o como yo. No son personas especiales. No se requería ser de una familia sacerdotal o especial. Podía ser una persona de mucha educación. Isaías era una persona de mucha educación, o una persona de muy poca educación. Amós era una persona de muy poca educación. Es decir, una persona común y corriente. Pero eran personas normales que tuvieron una experiencia de Dios que los hace cercanos a nosotros. Tú puedes leer en muchos de ellos que ellos hablan al momento en que Dios los llama. Eso lo lees por ejemplo, en Isaías o en Jeremías, cuando Dios los llama, y esa lucha que hay de la persona al ser llamado por Dios a la tarea. También y eso nos habla a nosotros, por eso nos habla a nosotros, porque compartimos con ellos el hecho de que el protagonista de esta relación que estas personas tienen con Dios es Dios. Él es el que toma la iniciativa, lo mismo que sucede con nosotros. Entonces, cuando vemos a estos profetas, podemos entender lo que Dios hace con nosotros. También Dios los llama y los prepara para su labor profética, perdonándolos, restaurándolos o regenerándolos, y son llamados. Entonces, son elegidos, perdonados, regenerados, y ahí, una vez que todo esto se les hace explícito su llamado. Entonces, estas 4 condiciones tú las puedes experimentar juntos con los profetas. Por eso yo quiero decir que los profetas no son personas diferentes a ti y a mí. Y eso también nos ayuda a entender un poco el Nuevo Testamento. Porque ¿quiénes son los apóstoles? Personas comunes y corrientes. Pescadores. Dice que no llamó a los sabios, sino que llamó a personas comunes y corrientes. Entonces, hoy día, ¿a quiénes llama Dios para expandir el evangelio? A personas absolutamente corrientes que tienen una experiencia de Dios que nos hace cercanos a todos los que en la época apostólica y en la época del Antiguo Testamento también experimentaron la misma relación con Dios o este mismo llamado. Entonces, son personas como tú y yo. Entonces, nosotros estamos leyendo un libro de una persona cercana a nosotros. Eso yo quiero que lo tengamos presente al leerlo.
Isaías, por ejemplo, Isaías tiene este sentido de ser restaurado. Ahí lo leemos cuando se le dice, mira, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. En Isaías 6. Entonces, con esta idea de que Dios le restaura y después dice, ¿a quién enviaré al pueblo? ¿Cómo responde Isaías? Una vez que ya ha sido restaurado por Dios, heme aquí, envíame a mí. Ahora, nosotros tenemos que entender que esta idea acá, con este carbón he tocado tus labios, necesita el contexto de lo que ya hemos visto. Es un carbón sacado del el símbolo del altar. Entonces habla de que Dios provee una manera de restaurar al pueblo para ser utilizado para la gloria de Dios y para las tareas que Dios ha entendido. Por ejemplo, si nosotros no entendiéramos lo que hemos visto sobre la religión del Antiguo Testamento, lo que ya vimos, no entenderíamos por qué es tan importante que un carbón haya tocado los labios de Isaías. Al comprender la importancia del templo, la importancia de los sacrificios en la religión judía, podemos entender lo que está sucediendo acá. Dios ha hecho un sacrificio que permite que la culpa de Isaías pueda ser removida y de esa manera su pecado perdonado y él pueda ahora tener una comunión más íntima con Dios que después va a comunicar al resto del pueblo. Jeremías, cuando tú lees Jeremías te das cuenta que Jeremías es una persona plenamente consciente de ser ser incapaz o no tener, en castellano tradicional chileno diríamos, no tener dedos yo no tengo dedos para el piano para ser profeta. Entonces mira cómo dice en Isaías, en Jeremías 1. Ay, Señor, date cuenta que yo no sé hablar, no soy más que un muchachito, soy una persona sin peso. ¿Y cómo le responde Dios? Porque este es un diálogo que hay con Dios. Dios le dice, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y después le da, esto último sale en Jeremías 1:9, yo el Señor he puesto mis palabras en tu boca. ¿No se sienten ustedes representados por esto? Porque yo al leer estos versículos siento que también me están hablando a mí. Entonces, cuando leo a Jeremías, Jeremías es una persona como yo. Jeremías es una persona como tú. Es un poco, leo a Pablo cuando él dice que él es un pecador. Pablo no se pone en una categoría superior a la nuestra. Es una persona como nosotros, que por gracia ha sido llamado para ministrar, pero eso no le hace superior. En Jeremías vemos lo mismo. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene hijos, hijas también, tiene una familia y no tiene categorías entre sus hijos, dentro de su familia. Todos son parte de su familia. Y eso lo vemos acá. Entonces, la idea es que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios llamado a testificar de Cristo, no por ser capaz. Eres tan inadecuado como Jeremías o tan inadecuada como Jeremías, pero en Cristo tú has sido restaurado, restaurada, y yo estoy contigo, te dice el Señor, y te pondré a salvo. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces esas palabras también las podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Entonces, los profetas no son personas lejanas a nosotros. Después tenemos Amós. Amós no es un profeta profesional. Amós era un pastor. Ni siquiera predica en su país natal. Él se mueve él era de Judá, el reino del sur, y se mueve al norte a predicar. Lo dice cuando es desafiado por las autoridades y los pseudo profetas del norte. Él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un humilde pastor y recojo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar tras el ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. No sé si te das cuenta que eso también puede decirse de ti.
Yo no soy una persona especial. No vengo de una familia de profesional. Yo soy una persona común y corriente, pero el Señor me dio la tarea de ser su testigo. Y me dijo, por lo tanto, anda y habla de mí a todas las naciones. Entonces, eso vale. El llamado de Amós es como tu llamado. Nosotros es en Cristo. Nosotros tenemos algo que Amós no tuvo, que experimentó un momento. Nosotros tenemos la permanencia permanente de Dios en nuestra vida. Pero tampoco somos profesionales. En la iglesia no hay profesionales. Somos todos pueblo de Dios. También Ezequiel tiene esta experiencia de la certeza de que Dios está en él, que tiene comunión con Dios. Y espero que tú, que estás participando en este curso, también tengas esta misma sensación o esta misma experiencia de saber de que Dios está contigo. El Espíritu del Señor entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies y oí que el Señor me hablaba. Es cuando Ezequiel está explicando lo que le sucedió antes de entregar su mensaje al pueblo. Entonces, ustedes aquí pueden entender por qué yo al principio dije que los profetas son personas como tú y yo, no son de una categoría especial. Lo especial es el mensaje, no ellos. Entonces, ¿qué más podemos aprender acá? ¿Qué otra cosa caracteriza a los profetas? Los profetas tienen la conciencia de estar inspirados por Dios. Es decir, que están entregando un mensaje que no es de ellos. Mira, así parte el libro de Amós. Esto yo lo revisé. Estas son las palabras de Amós. Pero mira lo que dice a renglón seguido. Así ha dicho el Señor. Es decir, Amós está hablando, pero él tiene plena conciencia de que lo que él está diciendo viene de parte de Dios. Entonces, esa es la conciencia de estar inspirado. Es la conciencia que tuvo Pedro cuando recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y predicó. Era él el que estaba hablando, pero no era él el que estaba desafiando al pueblo, era Dios a través de Pedro. Entonces eso también es algo que une a los profetas con la época apostólica y nos une con nosotros, porque cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros comunicamos el mensaje, tenemos plena certeza de que no somos nosotros, sino que es parte del mensaje que viene de Dios. Entonces esa conciencia debe estar en nosotros. Aquí también, mira, aquí lo ves de una manera mucho más gráfica. Ezequiel es dado a usar lenguaje mucho más gráfico, más en ese sentido necesitas tener eso en lo que dices. Hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino. Es decir, digiere mi palabra, haz la tuya. Y luego, una vez que la hayas hecho tuya, luego ve y habla con el pueblo de Israel. Entonces, es tuya mis palabras. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ve después, un poquito más adelante, le dice, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. Entonces, esto yo creo que es un principio que se puede aplicar para nosotros hoy día. No soy yo el que tengo que tener palabras frescas, nuevas, para entregar a las personas. Lo que yo tengo que hacer es entregar palabra de Dios. No tengo autoridad, como no la tuvo Amós, no la tuvo Ezequiel. Lo que ellos tenían que hacer era entregar la palabra del Señor, repetir el mensaje de Dios. Yo no tengo que crear un mensaje. Ese mensaje viene de parte de Dios. Entonces, en ese sentido, compartimos con los profetas esta conciencia de estar inspirados. También ellos priorizaban la comunión con Dios. Jeremías fue muy criticado. Jeremías predicó en Jerusalén en el periodo de decaimiento extremo antes del exilio. Jerusalén estaba lleno de profetas profesionales, pagados por el Estado. Profetas que decían cosas que el rey quería escuchar. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres escuchar para que nosotros te lo digamos? Y eso es más o menos lo que decía. Entonces, por eso Jeremías aquí desafía
a estos falsos profetas, le dice, ¿quién de ustedes conoce los secretos del Señor? ¿Quién de ustedes vio y oyó su palabra? ¿Quién de ustedes ha estado atento a su palabra y la ha escuchado? Tácitamente está diciendo a ninguno de ustedes. Ustedes son falsos profetas. Ustedes no hablan de parte de Dios. Ustedes hablan por dinero. Ustedes son mercenarios de la profecía, pero no son auténticos profetas. Porque Dios mismo le dice después, si ellos, y Dios le está hablando a Jeremías, le dice, hablando de estos falsos profetas, si ellos realmente se hubieran reunido conmigo, habrían hecho que mi pueblo atendiera mis palabras. Entonces es un mensaje de ánimo a Jeremías, que está siendo atacado por los falsos profetas. Le dice, ellos no son mis voceros. Ellos no están hablando de mi parte. Ellos están hablando de parte suya, de lo que sea, pero de parte mía, de parte de Dios, no están haciendo. Mientras que tú, Jeremías, tú sí estás hablando de parte mía, porque yo te escogí a ti y yo te preparé a ti para que tú seas mi vocero a tu comunidad. Ten ánimo, tú tienes la comunión con Dios. Y el profeta, esto es resumen mío, el profeta tiene conciencia de estar en comunión con Dios y comunica lo que ha recibido. Nunca habla de su parte. Nunca escuchamos a un profeta que diga, oye, yo pienso esto. Él siempre lo que habla viene de parte de Dios. Y él tiene plena conciencia de que viene de parte de Dios. No se autoconvence, sino que tiene plena conciencia de parte de Dios, que lo que él está comunicando es un mensaje que va con Dios. Por eso tú puedes leer después el libro de Isaías, Jeremías o cualquier profeta, y lo haces con tranquilidad, porque es una persona, como lo vimos antes, una conciencia de una persona que está plenamente consciente de estar inspirado por Dios y que está en plena comunión con Dios. Entonces tú lees el libro con tranquilidad y puedes al final de leer el libro decir, esto es palabra de Dios. Otra característica de los profetas es que Dios respeta la personalidad del profeta. No son clones, no son todos iguales. Isaías es diferente a Jeremías, Jeremías es diferente a Amós, Ageo es diferente a Malaquías. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Algunos son personas muy educadas. Isaías era una persona muy educada. Otros son personas rústicas, como Amós. Amós va a darte ejemplos de su rusticidad. Él era un pastor de ovejas. Isaías era de la alta aristocracia de Jerusalén. Isaías habla un lenguaje pulcro. No necesariamente es lo que vamos a encontrar en, por ejemplo, Amós. Pero ambos, lo que está viendo es que ambos hablan, Dios no anula la persona, sino que utiliza la personalidad de la persona para expresar su mensaje. Eso mismo vemos en el Nuevo Testamento, entre paréntesis. Pablo escribe muy diferente a Pedro o a Juan, porque Dios usa a los autores de los libros de la Escritura, pero no anula sus personalidades, sino que tú puedes ver el entrenamiento muy riguroso en retórica de Pablo, en que presenta una tesis, va respaldando, va viendo todos los puntos, va entregando un punto, y tú puedes ver que Pedro y Juan tienden a escribir más de una manera más popular. Me gustó esto que leímos en los apuntes, por eso yo lo estoy copiando acá. Los profetas fueron llevados a tal cercanía con el Señor que, en consecuencia, no solo fueron más verdaderamente individuos y humanos, sino que también fueron capacitados en esta cercanía de comunión para aprender y convertirse en vehículos de su pura e inmaculada palabra de verdad, sin perder su individualidad y características únicas. El hecho de que no sean todos clones, hay un enorme ánimo para ti y para mí, porque Dios está trabajando con tu vida hoy día. Gracias al Espíritu Santo que mora en ti. Tu vida está siendo moldeada, pero tú vas a seguir siendo la persona a la cual Dios le dio vida. Eres una persona única.
Y Dios no está borrando tu individualidad, está utilizando tu individualidad para que a través de tu individualidad el mensaje cristiano llegue a otras personas. Lo experimentes tú y lo comuniques a otros. Es exactamente lo que sucedía con los profetas en el Antiguo Testamento. Yo creo que es importante. Veamos otra característica. Son personas de acción, no son teóricos. Son personas de acción, tienen mensajes, se arriesgan. El ejemplo de Jeremías, no sé si leyeron ese ejemplo, que él tenía que llegar un mensaje, tenía que ir a pararse en una de las puertas de Jerusalén y entregar un tremendo mensaje. Lean el ejemplo en el librito. Déjenme ubicar ese, no me acuerdo dónde acá, en Jeremías 7, en Jeremías 7 lo puedo. Entonces Dios le dice, párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Pero tiene que entregar un mensaje de parte de Dios, pero después le dice, ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Entonces él entrega un mensaje y después les da un símbolo gráfico. Agarra este cántaro que compró, lo estrelló contra el suelo y se destrozó plenamente. Y ahí, entonces, mostrando de que el castigo de Dios era tal que voy a hacer pedazos a esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos a un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar. Entonces, no sé si te puedes dar cuenta que hay un mensaje de acción, no es simplemente palabras bonitas, sino que son respaldadas con acciones. Y eso hace que Jeremías asumiera enormes riesgos. Lo metieron dentro de una cisterna, quisieron matarlo. Dios lo cuidó. Pero son personas de acción. Amós tuvo que dejar lo que era suyo en Judá e ir al norte, arriesgarse en territorio no conocido por él para llevar el mensaje. Entonces eso es algo característico de los profetas. Entre paréntesis, tú y yo también somos profetas hoy día. Nosotros somos personas que cuando estamos evangelizando estamos llevando un mensaje de parte de Dios a un mundo necesitado. Esto yo creo que es importante destacar que muchos de los mensajes proféticos fueron proclamados y alguien los escribió, y lo que nos llega a nosotros es como el resumen o la copia del mensaje que fue entregado en forma oral. O en el caso, por ejemplo, de Jeremías, eso nos está describiendo todo lo que sucedió ahí. Pero nosotros podemos leer, por ejemplo, Jeremías 7 y sentirnos que estamos ahí en la puerta del templo y escuchar el ruido cuando se quiebra esta vasija de barro y saltan los pedacitos hechos que es imposible recuperarlos. Entonces, ahí esa cosa se nos entrega, esa acción a nosotros, podemos verla ahí. Por último, tenemos que recordar que el mensaje de los profetas siempre está de acuerdo a lo que Dios ya nos ha entregado. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto aquí 4 cosas. Dios es un Dios santo y Él espera que su pueblo sea santo. Hay un Dios que tiene una visión mundial. Hay un Dios fiel y va a haber un rey venidero. Hay un Dios perdonador, un salvador. Y lo podemos ver en el Dios santo, en todo lo que hemos aprendido de Dios en Moisés, el hecho de que Dios el llamado de Dios a Abraham era para toda la humanidad, el rey venidero es lo de David, y el perdón está construido sobre todo la comprensión del templo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Este cuadrito también lo tienen en el libro, y este para mí es un muy buen cuadrito que uno debiera memorizarlo, porque nos permite entender de que Dios habla a los profetas, pero en base a lo que ya había contado o revelado. Lo primero que tenemos que decir es que Dios es santo. Eso es lo que dice en Levítico. Dios es santo porque el Señor es santo.
Yo creo que es importante que lo entendamos. Entonces, él espera que su pueblo sea santo. Y el profeta exhorta al pueblo a la santidad de Dios que ya les reveló. Entonces, aquí está Jeremías, está construyendo su exhortación en base sobre lo que ya nosotros conocíamos de Dios en el mensaje de Dios en el Pentateuco. Es un Dios santo. Entre paréntesis, la Biblia usa hipérboles, es decir, mensajes para destacar algo. Entonces, cuando el Antiguo Testamento repite algo, por ejemplo, dice que algo es santo, santo, esa es la manera de decir. O algo es, si tú quieres decir que es oro, oro, es una manera de decir es una enorme cantidad de oro. Dios es una hipérbole llevada al infinito, porque no solo se repite dos veces, sino que 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Es decir, la santidad de Dios está por sobre nuestra comprensión humana. Bueno, Él espera que tú reflejes la santidad de Dios en tu estilo de vida. Esa fue la exhortación al pueblo de Dios en la época de Jeremías, que en su vida reflejaran la característica de esta santidad. Había muchos que se iban al templo, hacían todos sus, se sentían como cómodos ahí, pero no estaban dispuestos a llevar vidas santas. Entonces, el profeta les recuerda la revelación de Dios que han recibido y los desafía a ellos. ¿Cuánto será? 1000 años después o 800 años después de la revelación de Levíticos, con ese mismo mensaje. No solo eso, sino que les dice que la santidad se tiene que ver en su adoración. Parte de Isaías 1 es esta idea de Dios, le dice, me cargan los sacrificios de ustedes. No los soporto. Porque ustedes están haciendo un show. Realmente no es algo que hacen de corazón. Su adoración no es verdadera. Es hipócrita. Entonces Isaías los llama a la luz de todo lo que han aprendido sobre la santidad de Dios y la santidad del pueblo de Dios, a que la adoración de Dios en el templo sea de corazón, sea santa. ¿Por qué? Porque solamente la adoración en santidad honra al Dios que es santo. Entonces, Isaías puede decir eso porque el pueblo conocía ese mensaje anteriormente. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que los profetas actúan sobre el contexto que tenían. Y por último, la santidad en las relaciones con los demás. Amós. Hay un desafío a los que hacían trampas en las relaciones con los demás. Alteraban las balanzas. Entonces, en vez de vender 1 kilo, te vendían 750 gramos, pero te cobraban por 1 kilo. Entonces, estafabas a los demás. Entonces, la relación del pueblo con los demás tiene que ser una relación santa porque Dios espera que ellos sean santos con los demás, así como Él ha sido santo, ha tenido una relación santa con ellos. Entonces, esto se aplica a nosotros hoy día. Este principio, nosotros tenemos que ser santos porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Eso vale. Y nosotros podemos decirlo porque lo vemos en Cristo. Y nosotros tenemos el modelo de qué es lo que significa una relación santa, es la que vemos en Cristo. Entonces nosotros hemos recibido esa gracia y podemos ver por cómo es que nosotros podemos vivir santamente, como Cristo vivió. Así vive santamente. Entonces ese es un principio claro. Lo otro es que Dios, en Abraham aprendemos que Dios quiere alcanzar a toda la creación. ¿Recuerdan ustedes Génesis 12:3? Por medio de ti serán benditas todas las naciones. El pueblo tiene que recordar constantemente de que la relación con Dios es una forma en que Dios no solo los va a bendecir a ellos, sino que va a terminar bendiciendo a toda la humanidad. El pueblo, egoístamente, quiere atrapar a Dios para beneficio personal.
y Dios constantemente les recuerda que su propósito es universal. Ahí ustedes tienen esa lectura, la voy a leer yo, el banquete para todas las naciones, en Isaías 25, 6 al 9, sobre este monte, sobre el lugar donde está el templo. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo, de todo el pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que Isaías está diciéndole al pueblo de que Dios va a bendecir a todas las naciones, porque eso ya se los había dicho 1000 años antes, más de 1000 años antes del mensaje de Isaías. Y nosotros vivimos eso. Nosotros somos testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros podemos sentir de que nuestra voz, nuestro testimonio evangelístico es un testimonio profético, es un llamado, una invitación de Dios al banquete que Dios está hablando en Isaías a todas las naciones. Entonces yo puedo leer eso y puedo entender. Primero puedo agradecer a Dios que yo, no siendo judío, soy parte de este banquete y que también ahora tengo el llamado de invitar a otros a participar en este banquete. ¿Qué más? Dios y el Mesías. Una de las cosas que los profetas nos dicen es que Dios va a bendecir no solo a través de una religión, no solo a toda la humanidad, sino que va a bendecir todo esto por medio de una persona. Dios prometió a David un reino eterno, con un descendiente tuyo como rey para siempre. Eso lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Ese es un muy buen capítulo que tú y yo tenemos que manejar bien. Entonces, cuando tienes presente 2 Samuel 7, los pasajes mesiánicos de Isaías, que no los voy a leer acá todos, puedes entenderlo. Por ejemplo, Isaías 7, 14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso lo leemos siempre antes de Navidad. Ese pasaje habla de cómo es que Dios va a hacer que este mensaje alcance a todas las naciones por medio de una persona. Y también que un poquito más adelante en el 7 dice, este niño, esta persona que va a venir, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces tú te das cuenta de que los profetas nos hacen mirar hacia lo que está antes de ellos, a Abraham, David, Moisés, pero también nos hacen mirar hacia nosotros, porque hoy día nosotros vemos que las promesas hechas para Abraham, David y Moisés, que los profetas recordaron, se han cumplido en Cristo. Entonces nosotros podemos ver la progresión de la revelación divina que nos hace generar en nuestro corazón una confianza a este Dios que se ha revelado, y también me permite alabarlo porque yo, siendo indigno, he sido llamado por Dios a ser parte de este pueblo, rescatado de la manera en que Dios lo ha indicado en el Antiguo Testamento y reforzado en el mensaje profético, hecho más explícito en el mensaje profético y puesto en práctica en Cristo. Todo eso me permite a mí conocer mucho mejor a Cristo. Y por último, yo creo que es importante que nosotros entendamos que el concepto de salvación es un concepto relevante en el mensaje profético. Este mensaje tiene que ver con el templo. El templo, como nosotros estuvimos viendo en la religión del Antiguo Testamento, el templo es el lugar donde Dios ha escogido vivir en medio de su pueblo. Él quiere compartir con ellos, quiere tener un lugar donde ellos puedan conocerle, pero también el templo es el lugar que indica que Dios es santo y ellos no lo son. Por eso están los sacrificios. Está todo eso ahí. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, tú puedes entender lo que Isaías está diciendo. Estos son un párrafo de Isaías. Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. El profeta construye sobre lo que nosotros ya conocemos, entrega un mensaje o una orientación de lo que Dios va a hacer, y nosotros lo podemos ver que todo eso se ha cumplido en Cristo. Creo que eso es una buena manera de ver lo que hemos visto hasta aquí. Voy a